Buenos días a todos. Es un gusto para mí presentarles al doctor Carlos Pérez Paús. Es especialista en física solar con una línea de investigación enfocada en el estudio y evolución de fenómenos transitorios con mediciones de masa normal, choques interplanetarios y estructuras flux-roll. Es licenciado en Ciencias Físico-Matemáticas por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y obtuvo maestría y doctorado en Ciencias de la Tierra con especialidad en Física Solar en la UNAM. Después realizó una estancia postdoctoral en NASA, en el Space Flight Center, donde fortaleció su experiencia en análisis de vientos solares. Entonces, pues, Carlos. Hola a todos, muchas gracias y por los organizadores por haberme invitado aquí en el día. Como lo dijo Ricardo, pues mi especialidad es física solar, así que no... Entonces, soy un poquito ajeno a lo que ustedes estudian, sin embargo, compartimos al menos algo en común, ¿no? Que estudiamos las estrellas, ¿no? En mi caso, yo me especialicé en física solar, es decir, nuestra área de estudio solamente es el Sol y todo lo que domina en su entorno, ¿no? Entonces, en esta plática yo quise traerles un poquito del estado del arte de uno de los fenómenos más interesantes e importantes que ocurren en el Sol y el cual nos afecta en gran medida al entorno terrestre, que son las llamadas eyecciones de masa coronal, en cual más adelante voy a profundizar. Entonces, básicamente les quiero traer como un overview de lo que se ha estudiado, de algunos trabajos en los que yo he colaborado y he hecho, desde tanto el punto de vista observacional y el punto de vista teórico, que al final estos dos caminos se tienen que juntar y impactar de algún modo. Entonces, como les dije, pues yo me concentro en la física solar, particularmente en la heliofísica, el cual la heliofísica es la ciencia que estudia las interacciones entre el Sol y la Tierra, enfocándose en el Sol y el impacto que puede tener sobre el entorno terrestre. Entonces, básicamente, pues nosotros ya sabemos que tenemos el Sol y la heliopausa, que es la región que está dominada por el Sol. Toda esta región nosotros es la que nos encargamos de estudiar. Más allá de los dominios del Sol, que es afuera de la heliopausa, nosotros ya somos ajenos a este tipo de estudios. Entonces, todos los fenómenos físicos, los procesos físicos, las interacciones que tienen estos relacionados con el Sol y la Tierra, pues son de nuestro estudio, ¿no? Entonces, uno de los principales fenómenos que ocurren en el Sol, el cual son muy importantes, son las eyecciones de masa coronal, o en inglés coronal mass ejection, que es como su nombre lo indica, son grandes liberaciones de plasma y campo magnetizado que ocurren en todas las direcciones del Sol, cuales son muy masivas y en algunos casos son muy rápidas. También son muy energéticas esas explosiones. Entonces, por distintos procesos físicos que ocurren en el Sol, es decir, líneas de campo magnético que se juntan, ocurre la reconexión magnética, ocurre un punto, un destello muy energético en estas regiones, el cual libera grandes cantidades de masa. Algunas de estas eyecciones de masa coronal pueden llegar a impactarnos o son dirigidas a la Tierra. Entonces, en ejemplos muy particulares es donde nosotros intervenimos para estudiar qué tipo de procesos pueden desencadenar este tipo de eyecciones mientras van viajando a través del medio hasta que llegan a nuestro entorno terrestre. Entonces, por supuesto, la principal motivación del estudio de estas eyecciones de masa coronal es que con distintas características que tienen estas eyecciones pueden impactar en gran medida a ciertas, por ejemplo, en las comunicaciones terrestres aquí en la Tierra, como también sabemos son las principales causantes de las auroras boreales, por ejemplo, ¿no? Entonces,
Esta es la principal motivación de estudiar las eyecciones de masa coronal. Ahora bien, aquí hay una imagen de a cuatro tiempos, donde se ve claramente cómo es el proceso, así muy en general, de la liberación, la acumulación y posteriormente la liberación de energía. Ahora bien, las eyecciones de masa coronal, pues nosotros tenemos diferentes herramientas que nos permiten estudiarlas desde que las observamos muy cerca del Sol. No sé si tenga puntero. Ok, bueno, en la gráfica de arriba, son instrumentos que se dedican a tomar, imágenes de la corona solar. Ok, son imágenes en luz blanca. Estos son datos de satélites que se dedican a estudiar, a observar la corona solar, viendo explosiones que ocurren sobre la corona solar. Esta es una manera de identificar visualmente las eyecciones de masa coronal. Entonces, como si ven, pues básicamente es como un tipo elipse que va saliendo de la corona solar a distintas, por supuesto es en luz blanca, son distintas frecuencias. Entonces, visualmente durante estos años se ha considerado que una eyección de masa coronal es como una burbuja, básicamente, que está anclada en ambos extremos de la superficie del Sol y tiene diferentes configuraciones magnéticas, el cual constituyen básicamente en un campo magnético muy ordenado, que es lo que estoy apuntando aquí. Adelante de este campo magnético muy ordenado, el cual se le conoce como flujo o cuerda de flujo. Este campo magnético está caracterizado que es muy suave. Entonces, cuando presentan estas características, son muy importantes para nosotros, el cual también voy a comentar un poquito más adelante. También, como es un objeto supersónico y va siendo acelerado y moviéndose a través del viento solar, pues va creando una onda de choque, es decir, un choque interplanetario. Y detrás del choque interplanetario pues hay una región muy densa, muy caliente y muy turbulenta, el cual se le conoce como la funda. Todas estas características... ¿La qué? La funda. ¿Cómo? La funda. Entonces, básicamente tenemos el choque, la funda, medio muy caliente, muy turbulento, y la configuración magnética. Entonces, estas distintas regiones de la eyecta son muy importantes porque van modificando el viento solar, es decir, el medio en el cual se va propagando, originando diferentes... ¿Cuál es el contraste de velocidad entonces entre el viento quiescente, el viento normal y estas eyecciones? Ok, se clasifica como en dos lados, viento solar rápido y viento solar lento. El viento solar rápido está alrededor de 800, 800 kilómetros por segundo. El viento solar ambiente, más bien viento solar lento, alrededor de 200 a 400. Y estas estructuras pueden variar, van desde los muy lentas, tal vez 200, 300 kilómetros, hasta casi los 2000, 1800, 1000. Porque para tener choque tiene que ser más rápido. Exactamente. Sí, entonces, si son muy rápidas las eyecciones van a crear un choque. Pero si son muy lentas, el viento que viene detrás también las puede impactar. También las puede impactar, exactamente. Sí. Entonces, tenemos por un lado visualmente cómo se observan las eyecciones de masa coronal usando imágenes en luz blanca. Este diagrama, el cual la comunidad científica ha aceptado muy bien. Pero aquí en la Tierra, nosotros cómo identificamos estas estructuras, ¿no? Aquí en la Tierra, bueno, más bien
de la órbita terrestre, tenemos distintas misiones espaciales de la NASA, el cual están orbitando a diferentes posiciones heliocéntricas. Hay algunas que están en L1, en el punto lagrangiano L1, como son WIN, ACE, Stereo, por ejemplo, y hay otras que tienen diferentes posiciones orbitales, que son las nuevas naves espaciales, que son Solar Orbiter y la sonda Parker, ¿no? Entonces nosotros nos llega este flujo, ¿no?, de energía, este flujo de partículas que impacta la nave. Entonces nosotros podemos, a partir de las firmas características de estas partículas que impactan en los instrumentos, identificar cómo se observan estas eyecciones. Entonces básicamente son parámetros de plasma y viento solar, es campo magnético, densidad, velocidad, el beta de plasma, que es la presión térmica sobre la presión magnética, y la temperatura. Pues como les dije, son cuerpos muy rápidos que van a provocar un choque, luego un medio muy turbulento, muy caliente, que es la funda, y como estas estructuras son gigantescas, se van expandiendo, ¿no? Lo que implica que vemos como decremento dentro del plasma. Entonces, esta es una manera, ¿no?, de ir identificando estas estructuras. Ahora bien, aquí les quiero mencionar algo rápidamente, por si llego a decir eyecciones de masa coronal o eyecciones de masa coronal interplanetarias, para no confundirnos. Hay muchas, como tienen muchas características estas en función de las firmas del plasma, la comunidad ha intentado nombrar cada uno de estos subconjuntos de eyecciones de masa coronal en función de distintas características, ¿no? Muchos han empleado flux rocks, que es básicamente cuando tiene una configuración magnética muy ordenada, nubes magnéticas, obstáculos magnéticos, pero todas estas son eyecciones de masa coronal. También, si ven la presentación EICMIS, eyecciones de masa coronal interplanetaria, son eyecciones de masa coronal. Pues las interplanetarias la comunidad le puso porque ya son cuando la eyecta sale del dominio de la corona solar, es decir, alrededor de 32 radios solares, la eyecta se va propagando y ya se considera interplanetaria. Pero ahora son eyecciones de masa coronal. Ahora bien, una de las técnicas también muy usadas en la comunidad es usando remote sensing, que es básicamente usando observaciones en luz blanca, con coronógrafos, que son básicamente discos de ocultación que tapan la superficie del Sol, y podemos ver flujos de partículas que van siendo expelidas desde el Sol. Entonces, también estos tipos de observaciones nos ayudan bastante a comenzar a inferir cómo es la estructura de estos eventos solares muy cerca del Sol. Entonces, por ejemplo, en esa imagen que es de Parker, por unos instrumentos de la sonda espacial Parker, está alrededor de, me parece, 0.6 unidades astronómicas. Ya podemos ver, inferir más o menos cómo es la estructura de estas eyecciones de masa coronal. Podemos claramente regiones oscuras son las regiones más densas, y cómo se va moviendo y difuminando, ¿no?, a través del medio interplanetario. Aquí estamos muy, muy cerca del Sol. También, gracias a que tenemos instrumentos en diferentes posiciones del Sol, podemos ver la evolución de estas estructuras a diferentes puntos, con diferentes puntos de observación. Tenemos este ejemplo que la eyecta va de este lado. Entonces tenemos instrumentos de Stereo, SOHO y Solar Orbiter, que están mucho más cerca del Sol. Podemos comenzar a caracterizar estas estructuras desde que van evolucionando, ¿no?, cerca de la corona solar. Tengo otra pregunta, Sí. si me permites. En luz blanca, ¿cuál es el mecanismo de emisión que se ve? Es dispersión de la dispersión Thomson, sí, básicamente la dispersión Thomson, que podemos observar estos abrillantamientos, ¿no? Ahora bien, aquí ya se empieza a complicar un poco, ¿no? Porque nosotros la finalidad es
hacer modelos de reconstrucción de eyecciones de masa coronal, estudiar la evolución de estas eyecciones de masa coronal. Y pues también una de las principales motivaciones es estimar, ¿no? Una vez que nosotros observamos estas explosiones cerca del Sol, ¿cuánto tardaría en que pudieran impactar a la Tierra, ¿no? Y para eso tenemos que tener algunas suposiciones físicas para emplear algunos modelos. Entonces, como les dije, las eyecciones de masa coronal es una amplia variedad de fenómenos observados a través de datos in situ. Por ejemplo, aquí tengo algunos ejemplos por sondas a una unidad astronómica, en el cual podemos ver muy bien definida la estructura de la eyección de masa coronal, tanto el choque, la funda y la expansión, ¿no?, de la eyecta. Mientras que en otros casos, a pesar de que es una eyecta catalogada, no podemos ver estas firmas definidas. En este otro caso, estos dos paneles es el mismo evento, es campo magnético, y en esta es plasma, también campo magnético, que a pesar de que estas dos naves están muy cercanas en L1, lo que podemos ver es que aquí solamente vemos el choque, el cambio repentino en los parámetros del plasma, mientras que en estas observaciones por la otra nave, que es WIMP, vio claramente tanto el choque, la funda y la eyección de masa coronal. Entonces uno podría pensar, a partir de las observaciones in situ, ¿por qué no estamos viendo la misma estructura? A pesar de que, aunque estén separados por unos cuantos cientos de kilómetros estas naves, pero esas estructuras son gigantescas, no podemos ver la misma estructura, ¿no? Entonces, una de las, de lo que pensamos es que, pues como estas estructuras son inmensas, o sea, básicamente pueden medir 0.2 unidades astronómicas, y las naves son, pues, mediciones puntuales, pues a final de cuentas estamos viendo un punto de esta región, de esta nube gigantesca, ¿no? Y dependiendo del punto de observación que vemos, es decir, en algunos casos podemos ver el flanco, es decir, esta región. Entonces, si la nave está cruzando por este lado, no veríamos el campo magnético, solamente veríamos el choque. Podría ser alguna razón. Mientras nos acercamos a la nariz, es decir, a la parte frontal de esta nube, ya podríamos ver una región mucho más definida. Porque Sí. entonces está la nave y le pasa la onda de choque. Exactamente, sí. Eso no había entendido yo. O sea que es el eje X es tiempo. Sí, hace que perder tiempo y parámetros del plasma y campo magnético, sí. Va transcurriendo el tiempo y vemos, ¿no?, el tránsito de la eyecta. Aquí es medio viento solar ambiente, llega el choque, hay un cambio abrupto. O sea que estas observaciones no son las mismas que las del coronavirus. No, Ajá. las de coronavirus son solamente imágenes muy cerca del Sol, que vemos abrillantamiento, ¿no? Y aquí estas imágenes, sus datos ya son aquí muy cerca de la Tierra. Ya cuando la estructura ya está más evolucionada, ¿no? Oye, Carlos, Sí. tengo una duda. Normalmente cuando tienes esta interacción de los mismos, formas estructuras de los choques, uno más uno. Sí. Entiendo que pues, la duración de estas ediciones de masa coronal es de unas pocas horas. Sí. ¿A qué distancias heliocéntricas en las que sí se ha detectado este choque interno se observa? Pues El choque. más allá ya no lo ves, pero Ah, el que choque. tienes dos choques. Ujú. Este material es expulsado un par de horas, no sé, algo así. Ujú. Y eventualmente pues el choque va a desaparecer, se va a incorporar este material rápido. Pero mi duda es a qué distancias heliocéntricas esto ocurre. O sea, ya el choque interno ya no lo ves. Ah, el choque interno ya no lo... pues hay observaciones que a partir ya desde usando bicis que está más allá de una unidad, alrededor de 3, 4 unidades astronómicas, ya no se ha observado el choque. Pero el choque interno, Ah, el choque interno, dice que es unos rayos solares, cuánto, o sea, el choque interno no es mucho antes de una unidad astronómica, probablemente 0.3. Están muy, Sí, muy dominadas por el campo magnético, ¿no? Entonces, tal vez las velocidades relativas son subalténicas y no hay un choque.
Es que sí se observaron algunas, no en todas, pero sí se observaron. Y ya después, no sé, no tal vez. Tal vez sí. Y como también depende de las características de la eyecta, igual en muchos datos no se ven ese círculo interno también. Es algo curioso. Ok, entonces es una de las razones, ¿no? Desde el punto de vista geométrico es que la nave no está detectando ciertas regiones de esta eyecta, ¿no? Sin embargo, lo que hemos visto es que en la mayoría de las secciones de masa coronal pues, observamos muy bien la estructura magnética, que es precisamente en este histograma que tengo. Este es la periodicidad del ciclo solar, es decir, el número de manchas que ocurren en el Sol, que es básicamente qué tan activo es el Sol. ¿Qué tan activo me refiero? La ocurrencia de fenómenos explosivos que ocurren en el Sol. Pues aquí incrementa la ocurrencia de mayores eventos solares. Entonces lo que vemos es que la mayoría de las eyecciones observadas pues, tienen este tipo de configuración, mientras que otras tienen distintas características. Ahora bien, esto es algo importante porque al final nosotros queremos una eyecta geoefectiva, es decir, una eyecta con ciertas características físicas del campo magnético, es decir, donde el componente del campo magnético Z coincide con las líneas del campo magnético de la Tierra. Esas son las eyectas que nos interesan. Entonces, ahora pasando un poco a los modelos de propagación de eyecciones de masa coronal. Uno de los más usados, al menos para hacer pronósticos en tiempos de arribo, son estos modelos analíticos, que una vez que la eyecta se desplaza a través del medio interplanetario, las únicas fuerzas, es decir, la dinámica y cinemática de la eyecta, las únicas fuerzas que nos interesan es la fuerza de arrastre, es decir, la interacción entre el viento solar circundante y el fluido que se está moviendo, ¿no? A través del plasma. Entonces, por ejemplo, la fuerza de Lorentz, esa ya a partir de 25 radios solares, más allá de 30, es despreciable. Solamente la fuerza de Lorentz interviene cuando hay procesos de iniciación de la eyecta. La fuerza gravitatoria también es despreciable ya a una unidad astronómica. Y la presión también. Entonces, la dinámica y cinemática solamente está en función de la fuerza de Lorentz, la fuerza de arrastre. Y existen algunos modelos en la literatura, el cual estos modelos están en función de, por ejemplo, el coeficiente de arrastre, también el área efectiva, si nosotros estamos considerando una geometría circular, también la masa o la densidad y algunos parámetros libres. Esos parámetros libres influyen bastante al momento de empezar a hacer los cálculos de la trayectoria. Entonces, al final de cuentas, nos estamos calculando el movimiento en el centro de masas de esta estructura. Ahora bien, uno cuando ya resuelve las ecuaciones y calcula tanto la posición como la velocidad del centro de masas de la inyección de masa coronal, y podemos comenzar a hacer pronósticos, es decir, podemos ver en función de, por ejemplo, de la velocidad inicial que tuvo la eyecta, ¿no? En función de algunos parámetros libres que utilizan algunos modelos, hacer pronósticos, es decir, cuánto tiempo arribaría esta eyecta a la Tierra y a qué velocidad. Entonces, algunos de estos modelos son bastante precisos. Hemos encontrado que hasta menos de 2 horas, es decir, la diferencia del tiempo observado que arriba la eyecta versus el tiempo predicho por estos modelos es menos de 2 horas, el cual para modelos de forecasting, es decir, de pronóstico, es bastante preciso. Sin embargo, aquí en este estudio, nosotros hicimos, Corona Romero agarró un subconjunto de eyecciones de masa coronal y comenzó a comparar tiempos predichos versus tiempos
observados, tanto tiempo y velocidad, para ver más o menos qué tan efectivos son estos modelos de propagación para forecasting, ¿no? Entonces, más o menos el coeficiente de correlación es 0.8, el cual no es bastante decente, pero vemos que al menos estos modelos que son, en teoría, sencillos para modelar, pues, predicen bastante bien la propagación, es decir, la trayectoria de estas eyecciones de masa coronal hasta que son observadas aquí a la Tierra. Por otro lado, también tenemos los modelos magnetohidrodinámicos, que son un poco más laboriosos y tienen una física más involucrada en los procesos de evolución de las eyecciones de masa coronal. Entonces, en los modelos analíticos nosotros no estamos infiriendo nada absolutamente del campo magnético, es decir, el campo magnético no pinta en las ecuaciones analíticas. Sin embargo, en los modelos hidrodinámicos ya estamos suponiendo un campo magnético inmerso en la evolución de las eyecciones de masa coronal. ¿El choque es colisional o no colisional? Es no colisional. ¿Es válido usar la aproximación de fluido? ¿Perdón? ¿Es válido suponer que es un fluido? Sí. Para estos modelos. Bueno, para estos modelos no es mi campo de estudio, pero aquí precisamente lo que uno está infiriendo es el campo magnético. Entonces el choque aquí, al menos en este estudio, no lo está considerando. Ahorita voy a hablar de ese. Entonces, aquí lo que uno hace es básicamente resolver las ecuaciones de Maxwell para estimar la configuración magnética del campo magnético y parámetros del plasma. Entonces, creo, Carlos, sí. es importante mencionar que este código asume campo magnético solo para el viento solar, ¿no? Sí, solo para el viento no solar. para la eyección de masa coronal. Exactamente. Sí, por ahorita voy a hablar de ELI, solamente quería mencionar que al menos en este trabajo, estos modelos magnetohidrodinámicos, algunos son alimentados por observaciones de luz blanca, es decir, de datos de cronógrafo, ¿no? Ahora, ELI en la comunidad de biofísica, de física solar, es uno de los más populares e interesantes y usados también, tanto en algunas agencias gubernamentales, tanto para la comunidad científica. Entonces, básicamente, como dijo Ricardo, ellos están infiriendo un campo magnético, pero en el viento solar ambiente. Pero en la estructura interna de la eyección de masa coronal no la están resolviendo, solamente están resolviendo un choque que va evolucionando en este viento solar. Entonces, básicamente resuelven. Es una combinación de modelos analíticos y magnetohidrodinámicos y los inputs de este modelo son observaciones en luz blanca, es decir, la dirección, la velocidad inicial de la eyecta. Sin embargo, tiene algunas limitaciones, pero es ampliamente aceptado este modelo porque recrea muy bien la evolución de perturbaciones en el viento solar con distintas características físicas. Ahora bien, este modelo ELI, a pesar de que es uno de los más populares y poderosos para la comunidad, tiene algunas deficiencias, que es una de las cosas que también quería poner en la mesa acerca del uso de estos modelos. Entonces, como les dije, este modelo resuelve las ecuaciones de Maxwell, pone una perturbación en el viento y va evolucionando con el tiempo, ¿no? Pero para recrear o estimar una perturbación hasta que llega a la Tierra, el input de estos modelos son básicamente la dirección de la eyección de masa coronal vista en luz blanca. También se necesitan velocidades iniciales. Y estas, pues hay modelos bastante sencillos geométricos, donde uno supone un cono, el cual uno va ajustando
función de cómo se observa este abrillantamiento, ¿no? Es el modelo que te arroja estos datos. Estos datos luego lo alimentamos con él y ya podemos recrear la evolución de las eyecciones de masa coronal, ¿no? Entonces, básicamente es una de las maneras en que, particularmente en un grupo en NASA, es M2M. M2M es se encuentra en NASA, el cual se encarga de hacer pronósticos en tiempo real para el apoyo para distintos grupos de investigación. También, básicamente es un grupo de investigación el cual usa ENI. Ellos, en pocas palabras, ven un abrillantamiento en el Sol, utilizan software especializados para calcular los parámetros iniciales de la eyecta. ENI es un código privado, así que no lo podemos usar. Entonces, gente se comunica con la gente de ENI, le manda los inputs y ellos le regresan, ¿no?, los resultados en base a lo que ellos calcularon. Ahora bien, y hay una lista completa de todos estos posibles impactos, ¿no?, de eyecciones de masa coronal. Sin embargo, mientras el tiempo que yo estuve ahí, estuve colaborando con este grupo, el cual intenté validar los datos que ellos usaban y que eran alimentados por ENI para ver cuál era la efectividad de este modelo en particular, ¿no? Entonces, básicamente, a través de estudios estadísticos y validación de este modelo, lo que encontré es que, en primer lugar, lo que ellos predicen que van a ser posibles impactos son posibles impactos falsos. O sea, ya nosotros ya tenemos cierto margen de error, ¿no? Que si está prediciendo un impacto a la Tierra, pues no va a suceder. Por otro lado, hay un considerable margen de error entre la región donde ellos están suponiendo que va a emerger esta explosión a lo que realmente nosotros observamos usando imágenes en luz blanca, que son los puntos rojos versus los puntos azules. Y por otro lado, pues ya calculando tiempos de arribo observados y predichos, pues vemos que más o menos es de 0.8 la correlación usando ENI. Entonces, bueno, aquí, pues, a pesar de que los modelos, en este caso ENI es un modelo MHD, el cual es bastante preciso para modelar la evolución de una eyección de masa coronal, también la interacción humana, es decir, la persona del cual se encarga de alimentar estos modelos, pues carga un gran margen de error, ¿no? Al final de cuentas, una de las finalidades de estos modelos es predecir tiempos de arribo a una unidad astronómica o a cualquier satélite. Ahora bien, dejando a un lado los modelos MHD, tenemos otro tipo de modelos, que estos modelos ahora se encargan de modelar la configuración magnética, es decir, la cuerda de flujo, que es las líneas de campo que son muy ordenadas dentro de la estructura interna de la eyección de masa coronal. Entonces, básicamente, estos modelos describen como una estructura magnética coherente que está compuesta por líneas de campo magnético que están girando muy ordenadamente, el cual aquí simplemente se resuelven estiman los componentes del campo magnético utilizando las funciones de Bessel y asumiendo una geometría cilíndrica para caracterizar secciones transversales de esta cuerda de flujo. Entonces, estos modelos solamente se enfocan en la evolución de los flujos, es decir, la evolución de la estructura interna. Aquí no estamos considerando el choque ni nada similar a eso. También son muy interesantes, pero también tiene fines predictivos, es decir, con unas personas estuvimos usando modelos de FluxRock para estimar tiempos de arribo a una unidad astronómica, y logramos más o menos obtener tiempos de tránsito decentes, que son de 2 a 4 horas, estimando cuánto tiempo tarda en impactar el flujo a los satélites. Entonces, pues también
tipo de modelos son bastante útiles para nosotros. Y bueno, por esto aquí dejo a un lado a estos modelos de propagación, los cuales son bastante útiles. Los podemos atacar desde el punto de vista magnetohidrodinámico, simplemente utilizando ecuaciones de dinámica y cinemática. Pero ahora, ¿qué pasa con las observaciones in situ? Es decir, con todo el conjunto de observaciones que tenemos a nuestra disposición, utilizando todas las misiones de la NASA o las que están afuera de la Tierra, ¿no? Es posible inferir de alguna manera cómo evolucionan estas estructuras a través de toda la heliosfera interna, o al menos donde alcanzan a ver estas naves. Entonces, bueno, aquí también les quiero comentar, antes de llegar a esa parte, hay otra manera de darle seguimiento a estas estructuras, que es a través de estallidos de radio. Estos estallidos de radio básicamente son emisiones, el cual mientras una onda de choque va viajando a través del medio interplanetario, por procesos de emisión térmicas, van acelerando electrones y los van excitando. Entonces, esos electrones en un diagrama de tiempo versus frecuencia, lo que vemos es una deriva que va disminuyendo mientras aumenta el tiempo. Entonces, esta misma característica que nosotros vemos es precisamente la excitación de los electrones mientras van viajando, mientras va evolucionando por el tiempo. Entonces, estos electrones son excitados por ondas de choque, y estas ondas de choque su principal driver es la eyección de masa coronal. Entonces, esos procesos también son bastante útiles para darle seguimiento a eyecciones de masa coronal. Adicionalmente, que también tenemos a nuestra disposición otra técnica, que es el centelleo interplanetario. Básicamente, el centelleo interplanetario es la variación en la densidad causada por radiofuentes que están muy alejadas del sistema solar. Es decir, vienen señales de radio, llegan hasta la heliosfera, aquí perturban el medio ambiente en el viento solar. Entonces nosotros vemos una interferencia en las ondas, y a través de instrumentos que están en tierra, nosotros vemos estas fluctuaciones en densidad y podemos inferir características como velocidad o densidad del viento solar. Entonces, con estos dos ingredientes nosotros podemos rastrear también eyecciones de masa coronal que van moviéndose en el medio interplanetario. Entonces, por ejemplo, en estas dos imágenes son reconstrucciones tomográficas, usando en algunos casos datos de centelleo interplanetario para reproducir regiones de rarefacción, es decir, regiones donde la densidad es mayor que en otras regiones. Entonces podríamos inferir también regiones donde posiblemente pueda transitar una eyección de masa coronal. Por ejemplo, en este caso, en este estudio muy particular, ellos usaron tanto observaciones de distintos instrumentos dedicados a centelleo interplanetario, y calculando también a través de la firma característica de los estallidos de radio, eyecciones de masa coronal, es decir, la frecuencia, es posible estimar tanto la velocidad como la posición de la eyección de masa coronal. Entonces, en este caso, el ajuste se hizo muy cerca del Sol, desde 3.7 radios solares hasta 125, ¿no? Usando observaciones con estrellas de radio, con in situ y con centelleo interplanetario. Aquí también hay algunas suposiciones. Por ejemplo, nosotros tenemos que considerar modelos de densidad electrónica, ¿no? Nosotros a priori no conocemos la densidad muy cerca del Sol. Entonces nosotros podemos calcularlo utilizando algunos modelos que están en la literatura. Entonces, en este caso particular, pues fueron básicamente menos de 2 horas, 2.2 horas el tiempo de tránsito, y pues esta eyección pues fue ligeramente
a la izquierda, es decir, en esta dirección fue dirigida. Entonces fue una manera interesante de rastrear estas estructuras utilizando otro tipo de técnicas, ¿no?, que tenemos en el biofísica. Ahora bien, como les decía, en el biofísica somos muy privilegiados, ¿no?, porque tenemos una amplia variedad de misiones, los cuales nos ayudan a rastrear estas estructuras, ¿no? Hay algunas naves que están muy cerca del Sol, que es como las nuevas naves, que están, además la trayectoria más cercana es a .06 unidades astronómicas, y los Voyager, ¿no?, que ya salieron de la heliopausa. Naves que están orbitando en L1, también naves que están orbitaron en los polos norte y sur, en esa región. Y, o por ejemplo, los estéreos, ¿no? Bueno, el estéreo A, porque estéreo B fue ya dado de baja, pero ambos estéreos estaban dando vueltas por toda la órbita del Sol. Entonces, a partir de ahí, pues, podríamos nosotros inferir cómo es la estructura de los choques desde el punto de vista observacional, o no de los choques, sino de las eyecciones de masa coronal, ¿no? Entonces, ahora los choques son causados principalmente por dos fuentes, ¿no?, que son las eyecciones de masa coronal, como las que platiqué antes, de la nube que va, una nube se va expandiendo y evolucionando en el viento solar, o también son estas llamadas lasers, que son básicamente regiones de interacción. Estas regiones de interacción básicamente es cuando el viento solar lento y el viento solar rápido interaccionan, chocan y forman una onda de choque interplanetario. Entonces, si nosotros de alguna manera podríamos inferir cómo es la forma del choque, pues sería un gran plus para el entendimiento de estas estructuras. Ahora bien, durante todo el tiempo de vida de estas misiones, que marcan desde los años 70 hasta la actualidad, tenemos una amplia variedad ya de eventos catalogados. En esa figura tenemos estas 5 unidades astronómicas y cada punto representa el punto en el que se detectó una eyección de masa coronal. Entonces, si podemos ver, hemos casi prácticamente mapeado todo la heliosfera interna con las detecciones de estas eyecciones de masa coronal, ¿no? Obviamente son eyecciones con diferentes características. Pero pues también estas tienen diferentes direcciones. Ahora bien, también podemos ver estas direcciones a través de ciertos parámetros que nosotros utilizamos, como es el vector normal del choque. Básicamente es hacia dónde va apuntando el choque comparado con la nariz de la nave espacial. Ahorita les voy a comentar. Entonces, en este trabajo en particular, lo que hicimos, o lo que hice, bueno, lo que hicimos fue, a partir de una gran colección de choques observados por distintas misiones espaciales, primeramente nosotros suponemos una geometría elipsoidal para recrear cómo sería la superficie del choque, y nosotros calculamos dos parámetros geométricos, que es lambda y que básicamente son funciones de estos vectores unitarios del choque, es decir, básicamente dónde va apuntando el choque, ¿no? Lambda es básicamente qué tan alejado está la nariz del choque comparado con el frente del choque. Es decir, si lambda es muy grande, lo que estaríamos observando es un flanco del choque. Si lambda es muy pequeño, el choque va dirigido radialmente hacia la y básicamente la inclinación respecto de la eclíptica. O sea, aquí básicamente, como en un estudio estadístico, nosotros suponemos una función de distribución con parámetros libres, que son en este caso cuando es una elipse, tanto a eje menor y eje mayor, la distancia y lambda, ¿no? Entonces podemos, a través de diferentes histogramas y ajustando estas funciones de distribución, cuál es la mínima variación que tiene en cada una de estas curvas en función de esos parámetros libres,
podemos inferir cómo sería el choque, la forma general del choque, muy cualitativamente la estructura del choque, en función de muchas observaciones, ¿no? A distintas distancias heliocéntricas. Aquí curiosamente vemos que el choque, en ese caso que es 0.5 unidades astronómicas, aquí es una unidad astronómica, pareciera que el choque se va expandiendo, ¿no? Que es lo que también uno esperaría, ¿no? Que se va evolucionando, se va de cierta forma achatando, difuminando también, si lo podemos ver así, y expandiendo mientras se expande esta nube magnética, ¿no? Mientras que muy cerca del Sol pareciera que es muy también achatada, pero por supuesto como en un estudio estadístico tiene ciertos márgenes de error, ¿no? Ahora, también uno de lo que se tiene que enfrentar en heliofísica es en el análisis de datos, el cual también estamos trabajando mucho. Al final de cuentas, nosotros nos basamos mucho en datos, ¿no? Tanto para alimentar a los modelos analíticos como para hacer observaciones in situ, ¿no? Entonces, en particular, en el caso de los choques interplanetarios, o para caracterizar eyecciones de masa coronal, como son regiones muy fluctuantes y nosotros queremos hacer análisis de datos, es muy difícil identificar las fronteras, es decir, el inicio y fin de la eyecta, ¿no? Porque eso también involucra de cierta manera cómo son los resultados a los cuales nosotros alimentamos a los modelos. Por ejemplo, aquí es un simple ejemplo, solamente para mencionarles, es un choque de minutos de duración, aquí upstream y downstream, aquí está, en esta región, por ejemplo, es muy fluctuante, mientras que en esta no. Cuando nosotros calculamos, por ejemplo, la relación de Rankine-Hugón, que es básicamente como son los parámetros de salto de los choques, ¿no? Campo magnético, temperatura, densidad, etcétera. Tenemos que hacer ese tipo de análisis. Y pues distintos grupos en investigación han hecho sus catálogos, han utilizado diferentes técnicas para el análisis de datos y al menos entre todos nosotros podemos estar de acuerdo que, sabe que utilizamos diferentes técnicas para el análisis de datos, pues aquí simplemente son diferentes métodos para calcular los parámetros de salto de los choques, pues que más o menos estamos de acuerdo, ¿no? Sin embargo, pues tiene que ver mucho la persona que está midiendo ese tipo de datos. Aquí también, bueno, es básicamente mencionarles un poco de lo anterior, que rápidamente les cuento un poco de estadística, ¿no? Por ejemplo, los choques son muy... Las condiciones físicas para que se cree un choque es más fácil que se cree sobre el ecuador del Sol que a latitudes muy altas, ¿no? Eso es lo que hemos visto. Y eso es probablemente porque cuando en los hoyos coronales, que son los causantes de que estas estructuras sean expulsadas, pues se forman a latitudes medias. Probablemente sea una razón, ¿no? También es más factible que veamos más choques asociados a eyecciones de masa coronal que a estas regiones de interacción, ¿no? Que los choques son mucho más rápidos, entonces es más probable que estén asociados a estas eyecciones que a estas regiones. Sin embargo, hay otro punto interesante que nosotros vemos mucho mayor número de eyecciones de masa coronal, pero no vemos los choques. A pesar de que estas eyecciones son supersónicas, no estamos viendo los choques. ¿Por qué? Pues probablemente por cuestiones de análisis de datos, observacionales. Tal vez el choque no se está formando muy bien. Eso es algo de las cuestiones que nosotros hemos estado investigando. ¿Por qué no observamos choques a pesar de que la fuente es supersónica? No debería de producirse este salto. Bueno, aquí simplemente es cómo los parámetros del choque van evolucionando a diferentes distancias heliocéntricas. Son parámetros de upstream y downstream, de campo magnético, velocidad, densidad, temperatura y número de Mach, ¿no? Aquí, a pesar de que
no se ve muy bien la tendencia de que uno esperaría que el choque va perdiendo energía cinética, va acelerando y va evolucionando en el viento solar. Al menos en el número de Mach, que es qué tan energético es el choque, vemos que más o menos es constante desde 0.5 a 5 unidades astronómicas. Sin embargo, la velocidad pues sí va disminuyendo. Y en el campo magnético de densidad y temperatura parece que va constante. Y algunos papers se han puesto de acuerdo que no evoluciona, o al menos no existe una tendencia muy clara de estos fenómenos físicos. Sí, la velocidad Sí, está cayendo sí, la y velocidad la temperatura es aproximadamente constante. constante, ¿Por sí. qué no está cayendo al mismo nivel? Sí, no varía mucho. Yo esperaría un comportamiento disminuyendo, pero también el número de Mach también va de 2 a 3. Hay choques muy intensos que van hasta 6, 7. El número de Mach es no la velocidad dividida por la velocidad de Sí, y si la temperatura es constante y la composición química es constante, el número entonces de la Mach. velocidad de sonido es constante. Sí. Yo como... Es muy extraño, ¿no? Sí, sí, eso. Y yo hice esta tabla y también hay otro paper que también menciona lo mismo. Es una esperaría. Ok, entonces, ahora, bueno, ese es como un overview, ¿no? De cómo evolucionan esas estructuras. Usamos a nuestro alcance diferentes observaciones in situ, con muchas naves espaciales. Ahora nos preguntamos la turbulencia, ¿no? Y aquí la turbulencia, quiero pensar que, bueno, la turbulencia en este contexto, nosotros la definimos como la variación en la densidad de las fluctuaciones del campo magnético. Es decir, la turbulencia en choques interplanetarios en la densidad de las fluctuaciones del campo magnético en choques interplanetarios y en eyecciones de masa coronal, pues ha llamado mucho la atención en los últimos años, ¿no? Y uno pues, también tiene la idea en mente de si esa turbulencia tiene alguna dependencia con la distancia radial. Entonces, para poner en contexto esto, cuando hablamos de turbulencia en el viento solar, básicamente es hablar del espectro de potencia y densidad, el cual nosotros hemos llegado a que este es el comportamiento de la cascada de energía del viento solar, distintas frecuencias, la energía. Entonces, pues, tenemos el rango de inyección, que básicamente es donde entra toda la energía, el rango inerciano, que aquí en esta región es donde se está considerando viento solar ambiente, que sigue un espectro de potencia siguiendo el índice de Kolmogorov, que es alrededor de 5 tercios, y luego ya el rango cinético, que aquí ya estamos fuera del viento solar ambiente. Entonces, este viento solar es lo que se ha adaptado muy bien a las observaciones con este índice de Kolmogorov. Se ha visto también que alfa más o menos es constante, es alrededor de 0.7, 0.5. El subíndice F es frequency break, es decir, el límite cuando entre el rango inercial y el rango cinético. Es la frecuencia en la cual ya estamos en este rango. Entonces también con el viento solar, con la distancia heliocéntrica, pues vemos que va disminuyendo. También, si nosotros ya tenemos muchos eventos catalogados de choques directas, ¿no? Sabemos que un choque es más turbulento, ¿no? Hay más fluctuaciones en densidad y campo magnético. Que eyecciones de masa coronal es un viento solar más ordenado, ¿no? Entonces uno puede preguntarse, bueno, ¿cómo es la turbulencia? Es decir, ¿cómo es la variación de los alfas cuando nosotros calculamos espectros de potencia
y si el límite entre el rango cinético e inercial cambia en función de la distancia y en función de cada subconjunto, ¿cómo podría cambiar, no? ¿Podrías explicar otra vez el rango cinético? Sí. Sí. ¿Qué es la diferencia con el rango inercial? Ok, bueno, este es donde entra la energía al sistema. Aquí es donde nosotros suponemos ya una cascada más definida, que es el rango inercial. Es ya cuando existe una disipación de energía y ajusta muy bien con las observaciones del viento solar. Ahora, el rango cinético es cuando ya hay colisiones no lineales, es decir, cuando ya la frecuencia va aumentando y también la energía va disminuyendo y la cascada se vuelve menos empinada. Cuando hay una transición de estas dos regiones. La frecuencia es frecuencia de tiempo, ¿no? Pero supongo que esto es realmente es frecuencia espacial, pero multiplicado o dividido por la velocidad. Es frecuencia espacial, sí. Y la energía o el espectro de potencia, sí. La energía básicamente. Entonces, pues es que en todas nuestras observaciones apuntan ese comportamiento y a frecuencias muy particulares donde está la pendiente, ¿no? Apuntando muy bien a este índice. Entonces, en este rango pues ya no forma parte de la eyección de masa coronal, bueno, del viento solar ambiente. Ya las velocidades son muy altas aquí para este rango cinético. Solamente nos concentramos a esta región muy particular. Y, ok, entonces tenemos ese interrogante, ¿no? ¿Cómo varían estos dos parámetros? La turbulencia de choques y eyecciones de masa coronal. Un paper que está sometido y ahí estamos lidiando con los revisores, ¿no? Pero esa es otra historia. Entonces queremos ver, no sé, si existe alguna dependencia con la distancia y si existe una dependencia también con el ciclo solar, es decir, con la ocurrencia de eventos transitorios que están ocurriendo en el Sol, es decir, qué tan perturbado debe estar el viento solar ambiente para que de alguna manera exista una influencia en la turbulencia en las observaciones que nosotros tenemos. Básicamente fue un paper muy cortito, fue un letter, en el cual nada más tenemos 4 gráficas. Aquí simplemente con una colección alrededor de que serán 60 eyecciones de masa coronal y sus choques. Calculamos los espectros de potencia, choques y... Bueno, el choque, perdón, no es el choque, es la funda, es decir, es la región donde es muy caliente, muy turbulenta y muy fluctuante, ¿no? Y esta es la región de la nube de la eyección de masa coronal, es decir, cuando se está expandiendo, ¿no? Cuando los componentes del campo magnético van muy suaves, ¿no? Son coherentes. Aquí pues ya empezamos a evidenciar, ¿no? Que primero tenemos mucha dispersión tanto en los choques, es decir, la energía va muy dispersa también, y tenemos que los espectros de potencia están un poco más ordenados, ¿no? También vemos que la energía es mayor, por ejemplo, para cada frecuencia es ligeramente mayor en la funda que en las eyecciones de masa coronal, ¿no? Por ejemplo, aquí, no sé, un Hz es mayor en la funda que en las eyecciones de masa coronal, ¿no? Mientras que en este panel tenemos la distancia radial, es decir, la distancia heliocéntrica. El panel de arriba es la frecuencia rate frequency, que es simplemente la transición del régimen inercial al cinético. Es decir, si existe alguna influencia de que mientras sea más caótico estas regiones, es decir, se va moviendo un poquito al más rango cinético, mientras que el alfa es como básicamente lo que nos dice la pendiente
los espectros de potencia, ¿no? Aquí vemos que no existe una muy clara tendencia, más que mucha dispersión. Aquí esto precisamente, probablemente esto coincide porque es a .7, .8 unidades astronómicas. Y una de las discusiones que nosotros tuvimos que se debe a esta dispersión y ligeramente aumento en estas frecuencias es que posiblemente a estas distancias existe como ya una transición de energía, es decir, donde ya el choque se va poco a poco, va perdiendo energía a estas distancias heliocéntricas. Mientras que el alfa pues, se mantiene más o menos constante. Es decir, no importa qué tipo de región estamos considerando, simplemente se va conservando el índice de Kolmogorov. Mientras que nosotros lo trasladamos ahora a qué tan perturbado es el viento solar, es decir, la fase ascendente del ciclo solar, que es básicamente qué tan caótico, perturbado nosotros tenemos el viento solar ambiente. Básicamente tenemos el mismo comportamiento, mucha dispersión, pero es más o menos constante, mientras que el alfa va ligeramente aumentando y se va aplanando. Pero aquí hay una como cierta tendencia con el ciclo solar, es decir, con el viento solar ambiente. Pareciera que entre más estable o más menos caótico sea el viento alrededor de estas estructuras, hay mayor liberación de energía probablemente. Entonces este fue simplemente un ejercicio sencillo que nosotros queríamos ver cómo eran estas dos relaciones. Bueno, ya para terminar, esta sería mi última diapositiva. Entonces básicamente fue un overview, un estado del arte, un poco de lo que se han hecho tanto en modelos de propagación como en observaciones in situ. Pues lo que hemos visto nosotros es que no, solamente usando una sola técnica no es suficiente para estudiar la propagación de estas estructuras. También tenemos que de alguna manera conectar observaciones de remote sensing muy cerca de la corona hasta una unidad astronómica donde los procesos ópticos son muy distintos, ¿no? Por ejemplo, dispersión Thomson, vemos luz blanca, ¿no? Mientras aquí vemos simplemente partículas energéticas que van impactando los instrumentos. También tenemos que hacer ese vínculo entre ambas técnicas. Y también la geometría de estas estructuras, ¿no? Lo que no comenté aquí es que estas estructuras no van en una sola dirección, pueden ir distorsionadas también. Hay distintas geometrías donde mencionan, ¿no? Distintos modelos donde mencionan esas estructuras que van distorsionando debido al viento solar que va encontrándose delante. Eso también tiene que ver mucho con estos modelos. En la identificación de esas estructuras, ¿no? Los datos in situ al final son un poco limitados porque vemos solo un punto de las partículas que nos están llegando. Entonces también es otro limitante. Y con esto sería todo. Muchas gracias. Hola, quería preguntar si existen, no sé, estudios que pudieran relacionar estas inyecciones de masa coronal con el impacto que tienen las atmósferas, por ejemplo, de Venus o de Júpiter, que pudieran ayudar a complementar con lo que se observa en la Tierra, porque al final, pues no todas van a apuntar hacia la Tierra, ¿no? Y la configuración orbital de los planetas, pues está cambiando y pues se pudiera dar como más puntos, no sé, ¿pudiera servir algo o no? Sí, de hecho, sí, sería bastante útil porque tendríamos más observaciones de distintos puntos. La cuestión es que para esos puntos del sistema solar no tenemos instrumentos que puedan medir esas eyecciones que apuntan, ¿no? Por ejemplo, en Venus había una misión que era Messenger, que precisamente pasaba por la órbita de Venus, el cual cuando coincidía con la posición, la nave recolectó bastantes datos y vimos diferentes características de estas eyecciones a esas distancias. También en Marte
también hay un instrumento que solamente son partículas energéticas, que también nos ha sido útil para estudiar ciertas características de estas eyecciones. Los Voyager también, o sea, todavía hace un par de años teníamos datos de los Voyagers que también nos ayudaron para inferir la evolución de estas estructuras ya muy, muy lejos de más de 70, 80 unidades astronómicas. Así que al final está limitado a los instrumentos que tenemos en esas distancias. Sí. Sí, bien simple, para nada diaria, pero solo por curiosidad, si se sabe el efecto en la Tierra, ese tipo de podría hacer el efecto de la telecomunicación, pero en términos de probabilidad y de máximo y mínimo de efecto en la Tierra que podría haber, cada paso, si se han hecho estudios sobre eso. Sí, de hecho hay bastantes estudios, el clima espacial. Sí, muchas de estas eyecciones, como les dije, con ciertas configuraciones físicas de estas eyectas pueden, llegan a la Tierra y pueden de gran medida afectar principalmente a las comunicaciones, satélites. También hay estudios donde se han visto que la corriente inducida por estas eyecciones a través de la magnetosfera pueden afectar las telecomunicaciones, pero parecer estas telecomunicaciones que están, es que eso no he estudiado, o sea, no es mi especialidad, pero por algunos seminarios que he tomado, hay comunicaciones que van debajo de la Tierra y se han visto afectadas también de alguna manera. Cuando se han detectado tormentas solares que han impactado a la Tierra y han visto degradación en ciertos circuitos electrónicos, satélites, comunicaciones también ya aquí en Tierra. Sí hay bastantes estudios. Y sí se han demostrado también que estos fenómenos afectan en gran medida, especialmente a todas las comunicaciones satelitales aquí en la Tierra. Sobre eso, ¿hay algún riesgo de que en algún momento se borre todo? Sí, de hecho, sí hay riesgo, sí hay probabilidades, son muy bajas, y de hecho se han ya documentado, fue en los 50 que el evento Carrington, que fue uno de los, probablemente el evento solar más intenso documentado. Ahí hay bastante documentación que menciona que hubo apagones en diferentes ciudades, principalmente en latitudes altas. Ahí, por supuesto, el avance tecnológico era mucho menor que el que hoy tenemos, ¿no? ¿Pero ya es menos probables o más probables? No, ahora, bueno, más favorables para... No, bueno, ¿cómo era la pregunta? Más vulnerables, sí. Ahora estamos más vulnerables. Pero ese evento es muy documentado, en el cual pues menciona que si hubiera ese evento con esas magnitudes hoy en día, pues sí, al menos habría apagones. Los satélites allá en la atmósfera también probablemente se quemarían, también los astronautas, también ya hay muchas agencias gubernamentales. ¿Es suficiente para destruir todos los satélites de Elon Musk? Y la segunda pregunta, si se puede inducir. Yo creo que sí, también. La Estación Internacional también. Sí, o sea, yo creo que sí se quemaría. Sí, pero las probabilidades son muy, muy bajas. Los envía otra vez en cuestión de una semana. Sí. ¿Más? Tengo una pregunta, Carlos. En el caso en el que tienes estas ediciones hexagonales sucesivas, digamos, llegan a interaccionar, a formar una región de fusión antes de llegar a Tierra,
en las observaciones in situ, ves en las propiedades físicas alguna firma característica de que es una fusión de dos símbolos, ¿no? Sí, y de hecho esas son las peores para nosotros de interpretar porque hemos visto de interacción de hasta 3, 4 eyecciones de masa coronal y vemos, o sea, es difícil inferir, ¿no? Cada una de estas, separar una por una cada de estas eyectas, pero vemos, por ejemplo, mucha turbulencia, pero que podemos inferir muy bien es el choque, se ve muy bien el choque reverso de una tras otra. Vemos los saltos y vemos el comportamiento del campo magnético. Y van muy pequeñas el tiempo, vemos cómo va soltando, luego el choquecito y luego también vemos rotación. Sí. ¿En suma? No hay que Entonces, pues agradecemos nuevamente.